En cada rincón del mundo existen historias que jamás encontraron respuesta. Misterios que el tiempo no logró borrar. Adéntrate conmigo en 3 de los muchos casos que existen en la historia de la humanidad. Aquellos que permanecen abiertos y por su oscuridad se niegan a morir. Era febrero de 1959. 9 jóvenes excursionistas rusos, todos con experiencia en el frío extremo, emprendieron un viaje hacia los montes Urales. La nieve caía sin descanso y el viento soplaba tan fuerte que parecía desgarrar la montaña. Los chicos tenían entre 20 y 30 años, llenos de energía, risas y la confianza de que nada podía salir mal. Pero lo que hallaron después los rescatistas fue tan macabro que aún hoy, más de 60 años después, no existe explicación. Semanas después de su desaparición, un grupo de búsqueda llegó a la zona. Lo primero que encontraron fue la tienda. Estaba medio cubierta de nieve, pero no intacta. Había sido cortada desde adentro hacia afuera. No la habían abierto por la entrada, no. Los que estaban dentro habían rasgado la tela desesperadamente, como si algo los hubiera obligado a salir en cuestión de segundos. Dentro quedaron todas sus pertenencias, abrigos, botas, mochilas, incluso la comida servida. Todo lo que necesitaban para sobrevivir al frío seguía ahí. Afuera, en cambio, había silencio. Solo silencio y huellas en la nieve. Las huellas parecían de personas que caminaban sin prisa, como en fila. Pero lo extraño era que muchos iban descalzos o en calcetines, algunos apenas con ropa interior. ¿Qué podía obligar a montañistas expertos a abandonar su único refugio en medio de la noche helada, a casi 40 grados bajo cero? A unos 500 metros del campamento, encontraron los primeros cuerpos. 2 jóvenes bajo un árbol, semidesnudos, con restos de ramas rotas a su alrededor, como si hubieran intentado trepar desesperadamente. Sus manos estaban destrozadas. Parecía que habían arañado la corteza hasta que la piel se desprendió. Poco más adelante hallaron a otros 3, y luego a los últimos 4, semanas después, bajo la nieve. Algunos tenían fracturas internas brutales, como si un impacto invisible les hubiera aplastado el pecho. Y sin embargo, no había heridas externas. Era como si hubieran sido golpeados por una fuerza imposible de explicar. Uno de ellos apareció sin ojos, otro sin lengua. La carne de algunos mostraba un extraño tono anaranjado, y su piel parecía haber estado expuesta a radiación. La investigación oficial habló de una avalancha. Pero ¿cómo explicar los cortes en la tienda, las fracturas imposibles, los cuerpos mutilados y el silencio absoluto de aquella montaña? Otros dijeron que era un experimento militar, pruebas de armas secretas, incluso encuentros con seres que no eran humanos. Lo cierto es que los 9 excursionistas jamás regresaron, y lo único que quedó fue su campamento helado, una tumba blanca donde aún resuena el eco de aquella noche. Hasta hoy, el Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más aterradores de la historia, un lugar donde 9 jóvenes huyeron despavoridos hacia la oscuridad y donde nadie sabe qué los persiguió. Diciembre de 1900. El mar embravecido golpeaba con furia las remotas islas Flannan, en Escocia. En lo alto de los acantilados, el faro seguía encendido, proyectando su luz en la oscuridad, como un guardián solitario. En su interior no había silencio, sino un enigma. 3 hombres eran los responsables de mantener la luz encendida. Thomas Marshall, el joven segundo ayudante, disciplinado y obediente. James Ducat, el experimentado farero principal, conocido por su seriedad. Y Donald MacArthur, el reemplazo temporal,
un hombre fuerte y temperamental. Ellos tres eran los guardianes del faro, hasta que el misterio comenzó. Cuando el barco de relevo llegó a la isla, los marineros notaron de inmediato que algo estaba mal. Nadie salió a recibirlos, ni se escuchaban voces. Al entrar al faro, la escena era inquietante. La mesa estaba servida con pan y carne, como si alguien hubiera estado a punto de cenar, pero la comida ya estaba cubierta de moho. Varias sillas estaban volcadas y un reloj se había detenido marcando una hora precisa, como si el tiempo se hubiera congelado. No había señales de pelea, no había sangre, no había cuerpos. Los registros del faro contaban una historia extraña. Uno de los guardianes escribió que una tormenta terrible se acercaba, pero los reportes marítimos de esos días aseguraban que el cielo había estado despejado. El último apunte en el diario era aún más perturbador. La tormenta ha terminado. Todo está tranquilo. Dios está sobre todo. Después de eso, silencio absoluto. Los tres hombres nunca fueron encontrados. Algunos dijeron que una ola gigante los arrastró al mar. Otros, que fueron víctimas de una locura repentina y se asesinaron entre ellos. Pero los testigos más inquietantes fueron los marineros de barcos que habían pasado cerca de la isla. Ellos juraron haber visto luces extrañas flotando sobre el faro, como si algo del cielo hubiera descendido aquella noche. El misterio jamás se resolvió. El faro de Flannan sigue en pie, iluminando el mar, pero vacío de respuestas. Un lugar donde tres hombres se desvanecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido borrados de la existencia. En 1947, barcos que navegaban cerca del estrecho de Malaca, en Indonesia, recibieron una transmisión de auxilio que heló la sangre de todos los que la escucharon. Primero, una voz desesperada repitió: «El capitán está muerto, toda la tripulación ha muerto». Hubo un silencio, y después, como si alguien reuniera sus últimas fuerzas, la misma voz añadió: «Yo también estoy muriendo». Guiados por la señal, localizaron al Orang Medan, un carguero que flotaba sin rumbo en medio del mar. Desde afuera, la embarcación parecía abandonada, inmóvil, como un ataúd de acero meciéndose entre las olas. Pero cuando los marineros de rescate subieron a bordo, descubrieron una escena imposible de olvidar. La cubierta estaba llena de cuerpos. Los marineros del Orang Medan yacían en posiciones extrañas, con los brazos extendidos, los ojos completamente abiertos y las bocas congeladas en muecas de horror indescriptible. Algunos señalaban al cielo, otros parecían retorcidos, como si hubieran luchado contra algo invisible. El olor era insoportable, una mezcla de sal, óxido y carne quemada. Pero lo más escalofriante era la expresión de sus rostros. Todos parecían haber muerto de puro terror. Los rescatistas buscaron algún signo de violencia, heridas, disparos, pero no había nada. Ningún rastro de lucha. Los cuerpos no mostraban golpes, ni sangre, ni veneno aparente. Era como si la muerte hubiera caído de repente sobre toda la tripulación, al mismo tiempo. Mientras trataban de investigar, un fuego extraño comenzó a propagarse desde la bodega. No hubo explosión visible, pero el aire mismo parecía vibrar, como si el barco escondiera algo que no debía ser visto. Los marineros apenas alcanzaron a escapar antes de que una explosión devastara al Orang Medan, partiéndolo en dos y hundiéndolo en el fondo del mar. Nunca se encontró una sola prueba de lo ocurrido. Nadie sabe qué mató a esos hombres. Algunos hablan de un escape de gas tóxico, otros de un cargamento prohibido,
como armas químicas o biológicas. Pero hay quienes creen que el Ourang Medan llevaba algo más, algo que no era humano, algo que nadie debía descubrir. Hasta hoy, el misterio permanece bajo las aguas oscuras del océano, junto a un barco fantasma que gritó su propio final.